doña Carmen, una de las mujeres más ricas del país, siempre se preocupó por la actitud de sus hijos hacia la herencia. Sabiendo que la muerte estaba cerca, preparó una sorpresa especial para la lectura de su testamento, con el objetivo de asegurarse de que sus hijos no actuaran por interés en la división de los bienes. Cuando falleció, sus hijos estaban extremadamente ansiosos por recibir la herencia. Pero jamás imaginaron que doña Carmen ya les llevaba varios pasos de ventaja. La mansión de doña Carmen se alzaba imponente contra el cielo gris de aquella mañana de otoño. Sus 3 hijos, Roberto, Sonia y Larisa, esperaban en la sala de estar, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido desde la partida de su madre. Muebles antiguos y cortinas pesadas eran testigos de décadas de una vida lujosa y llena de historias, ahora silenciosa en ausencia de su matriarca. Roberto, el mayor, un hombre de negocios decidido, observaba impaciente por la ventana. Con las manos en los bolsillos de su traje impecable, no escondía su irritación por la espera. «Espero que ese viejo Esteban llegue pronto», dijo, con un tono impaciente. «Tengo cosas más importantes que hacer que quedarme aquí sentado». «Roberto», respondió Sonia, su hermana del medio, levantando la vista de los documentos que revisaba y lanzándole una mirada crítica. «Mamá no era solo dinero. Siempre valoró la justicia y la equidad. Estamos aquí para asegurarnos de que se cumplan sus deseos». Larisa, la más joven de los 3, permanecía callada en el sofá, observando el intercambio entre sus hermanos. Sus ojos castaños reflejaban una tristeza contenida, pero también una serena determinación. A diferencia de los otros 2, ella había heredado de su madre no solo la compasión, sino también una perspectiva más desapegada respecto a las riquezas materiales. Antes de que Roberto pudiera responder a la reprimenda de Sonia, la puerta se abrió con un suave chirrido, revelando a un hombre mayor, de cabello blanco y postura seria. Era el señor Esteban, abogado de confianza de doña Carmen por más de 3 décadas. Llevaba un maletín de cuero desgastado y miró a los 3 hermanos con una mezcla de respeto y tristeza. «Mis más sinceras condolencias por la pérdida de doña Carmen», dijo con voz grave y serena. «Era una mujer notable, y siento mucho su partida». Los 3 hijos asintieron en silencio, cada uno absorbiendo las palabras del abogado a su manera. «Vayamos al grano, señor Esteban», interrumpió Roberto, visiblemente impaciente. «¿Cuál es el contenido del testamento? ¿De cuánto dinero estamos hablando?» El abogado ajustó sus gafas y respiró hondo antes de responder. Doña Carmen dejó instrucciones muy claras sobre cómo deseaba que se distribuyera su herencia. «Por favor, siéntense. Vamos a discutir los detalles». Los 3 hermanos intercambiaron miradas perplejas. Roberto fue el primero en manifestarse nuevamente, claramente impaciente. «¿Desafíos? ¿Qué tipo de idea es esta?» Mamá siempre disfrutaba complicar las cosas. «¿Qué quiere decir mamá con desafíos?», preguntó Sonia con la voz temblorosa. «No puede estar hablando en serio, ¿verdad, señor Esteban?». Larisa arqueó una ceja pensativa. «Sí, esto es bastante inusual». «¿Mencionó algo sobre esto antes?». El abogado asintió solemnemente. «Me temo que las instrucciones de su madre eran claras y vinculantes. Ella estableció 2 desafíos que determinarán quién heredará su fortuna». Roberto golpeó la mesa con la mano, su rostro enrojecido de furia. «Esto es ridículo. Quiero mi parte de la herencia ahora». «Cálmese, Roberto», dijo el señor Esteban con firmeza. «Si desea la herencia, debe cumplir con los deseos de su madre». Roberto bufó, claramente insatisfecho. «Esto es un absurdo. Mamá siempre fue exigente, pero esto es demasiado». Larisa bajó la mirada hacia sus manos, absorbiendo silenciosamente la magnitud de las exigencias de su madre. Siempre supo que doña Carmen tenía expectativas elevadas, pero esto superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. «No esperaba esto», admitió Sonia, mirando al abogado con una expresión de incertidumbre mezclada con determinación. «Pero si esto es lo que mamá quería, entonces necesitamos considerarlo». El señor Esteban asintió. «Tienen tiempo para pensar y decidir cómo proceder. Proporcionaré los detalles adicionales sobre los desafíos y las recompensas involucradas. Por favor, comprendan que estas son las últimas voluntades de doña Carmen, y deben ser respetadas». El silencio que siguió no solo era aturdido, sino también pesado,
cargado con la comprensión de que sus vidas estaban a punto de cambiar de formas impredecibles. El destino de sus fortunas no se decidiría solo por el dinero, sino por los desafíos que tendrían que enfrentar. Desafíos que probarían no solo sus habilidades, sino también quiénes eran como individuos. Larisa, generalmente la más tranquila de los tres, miró al abogado con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Cuáles son esos desafíos exactamente? El abogado tosió y continuó. El primer desafío ocurrirá en una habitación oscura. Dentro de ella habrá 3 cajas idénticas, una contiene una llave, otra un escorpión venenoso y la tercera, una serpiente venenosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Larisa al escuchar las palabras sombrías. Roberto y Sonia intercambiaron miradas de preocupación. Cada uno de ustedes debe elegir y abrir una caja, siguió el señor Esteban. Quien encuentre la llave pasará al segundo desafío. Roberto, siempre impulsivo, interrumpió. Esto es una locura. Mamá perdió la cabeza antes de morir. Sonia miró al abogado, sus ojos mostrando una mezcla de inquietud y determinación. Señor Esteban, esto es extremadamente peligroso. No podemos simplemente aceptar sin entender completamente las consecuencias. El abogado asintió comprensivamente. Entiendo que esto sea difícil de aceptar, pero estas son las instrucciones precisas que dejó doña Carmen. Ella creía que solo enfrentando desafíos reales podrían demostrar su verdadero valor. Larisa, a pesar del nerviosismo palpable, se mantuvo tranquila. ¿Y si nadie encuentra la llave? Entonces fallarán en el primer desafío, respondió el señor Esteban con sencillez, y no podrán avanzar al segundo. Roberto estaba visiblemente alterado, pero Larisa colocó una mano en su hombro, transmitiendo una calma que apenas sentía. Tenemos que pensar con claridad y actuar con cautela. Esta es una oportunidad única que mamá nos ha dado. Sonia respiró profundamente, tratando de equilibrar el deseo de cumplir con los deseos de su madre y el sentido de responsabilidad que sentía. Tiene razón. Necesitamos entender completamente lo que está en juego antes de tomar una decisión. ¿Y si elegimos la caja equivocada? Preguntó Sonia, con el miedo evidente en sus ojos. El abogado encogió los hombros con gravedad. Entonces tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Un silencio terrible llenó la sala antes de que Roberto lo rompiera con una voz cargada de determinación. Muy bien. Si estos son los deseos de mamá, lo haremos como ella dice. Cualesquiera que sean los desafíos, los superaré y reclamaré lo que es mío por derecho. Sonia asintió con reticencia, mientras Larisa permanecía en silencio, contemplativa. Había algo más detrás de los planes de su madre fallecida. El señor Esteban se levantó de la silla, ajustándose las gafas sobre la nariz. Es importante que comprendan la seriedad de estos desafíos. Doña Carmen no tomó esta decisión a la ligera. Finalmente, Larisa habló, su voz tranquila contrastando con la tensión palpable en el aire. Señor Esteban, mencionó que las cajas están en una habitación oscura. ¿Cómo sabremos cuál elegir? El abogado asintió, apreciando la pregunta reflexiva de la joven. Cada uno de ustedes recibirá una linterna. Las cajas estarán dispuestas de forma aleatoria, y tendrán que confiar en su instinto. Roberto soltó un suspiro impaciente. Acabemos con esto. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Tienen hasta el final de esta semana para tomar sus decisiones, respondió el señor Esteban. Estaré aquí para orientarlos, pero la decisión final será de cada uno de ustedes. Sonia miró a sus hermanos con una mezcla de preocupación y resolución. Necesitamos prepararnos adecuadamente. No podemos tomar esto a la ligera. Larisa sintió, su mente ya trabajando en posibles estrategias para enfrentar el primer desafío. Estoy de acuerdo con Sonia. Debemos considerar todas las opciones antes de actuar. El abogado observó a los 3 hermanos con una mirada de profundo respeto. Recuerden, no solo está en juego la herencia. Es la oportunidad de honrar el legado de su madre. El silencio que siguió fue intenso, cargado con la comprensión de que sus vidas estaban a punto de ser puestas a prueba de formas que nunca imaginaron. El destino de sus herencias no sería decidido por un simple testamento, sino por desafíos que pondrían a prueba sus límites emocionales y físicos. El señor Esteban los miró con una mezcla de respeto y compasión.
Tienen tiempo para reflexionar, dijo finalmente. Estaré aquí para responder cualquier pregunta que puedan tener. Para guiarlos en los próximos pasos, los tres hermanos se miraron entre sí, cada uno inmerso en sus propios pensamientos mientras trataban de asimilar la magnitud de las decisiones que tendrían que tomar. Entonces, como si compartieran un entendimiento silencioso, los tres hablaron al unísono. Aceptamos. Roberto, tomando la delantera, anunció. Mañana mismo podemos realizar el primer desafío. Tras la decisión impactante de enfrentarse a los peligrosos retos, Roberto y Sonia se reunieron en un rincón apartado de la mansión, lejos de los oídos atentos del señor Esteban y de Larisa. No podemos permitir que Larisa se quede con esta herencia, susurró Roberto con urgencia. Ya sabes cómo es. Va a donar todo a la caridad sin pensarlo dos veces. Sonia asintió, sus ojos brillando con determinación. Estoy de acuerdo, hermano. Esa ingenua no tiene idea de qué hacer con tanto dinero. La fortuna de mamá estaría mucho mejor en nuestras manos. Roberto inclinó la cabeza, concordando. Exacto. Necesitamos encontrar una manera de manipular estos desafíos a nuestro favor. Sonia miró alrededor, asegurándose de que estuvieran realmente solos. ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no gane? Una sonrisa sarcástica curvó los labios de Roberto. Vamos a asegurarnos de que elija la caja equivocada en el primer desafío. Sabemos que confía demasiado en su instinto. ¿Podemos influir en eso? Sonia frunció el ceño, preocupada por la idea de manipular a su propia hermana. Eso suena arriesgado. ¿Y si sale mal? Roberto alzó una ceja. Si no lo intentamos, Larisa podría dejarnos sin nada. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Mientras los hermanos conspiraban, Larisa los observaba desde lejos, con una sensación de desconfianza creciente en su pecho. Siempre había sabido que Roberto y Sonia tenían ambiciones materiales, pero nunca imaginó que serían capaces de tramar en su contra de esa manera. El señor Esteban se le acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Larisa, todo está bien. Pareces distante. Larisa forzó una sonrisa. Estoy bien, señor Esteban. Solo intento comprender todo esto. El abogado la observó por un momento, evaluando sus reacciones. Recuerda, Larisa, estos desafíos son una oportunidad para demostrar quién eres realmente. No te dejes influir por presiones externas. Larisa sintió, aunque sentía un malestar persistente. Sabía que tendría que confiar en sí misma más que nunca en los desafíos que estaban por venir. Mientras tanto, Roberto y Sonia continuaban su conspiración, decididos a manipular las circunstancias a su favor. El destino de la herencia ya no era solo una cuestión de los desafíos impuestos por doña Carmen, sino también de traiciones entre hermanos que alguna vez prometieron lealtad, pero que ahora estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para garantizar su parte de la fortuna. Eventualmente, un plan malicioso comenzó a formarse. En el desafío de la sala oscura, intentarás sobornar a quien esté a cargo para asegurarte de que te dé la caja con la llave, dijo Roberto, instruyendo a Sonia. Yo me encargaré de que Larisa elija la caja con la serpiente venenosa. Sonia sonrió maliciosamente. Y si sobrevive a eso, trabajaremos juntos en el segundo desafío. Exactamente, respondió Roberto con un brillo perverso en los ojos. La confundiremos y engañaremos hasta que esté completamente perdida. Cuanto más tiempo tarde, mayores serán nuestras posibilidades. Ambos rieron sombríamente ante la perspectiva de engañar a su propia hermana. Desde la distancia, Larisa observaba con una creciente sensación de peligro. Había notado las miradas secretas entre Roberto y Sonia, y algo dentro de ella la alertaba sobre una amenaza inminente. Decidida a descubrir más, esperó hasta que sus hermanos se alejaron antes de acercarse al señor Esteban, quien revisaba documentos en un rincón aislado de la sala. «Señor Esteban, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, manteniendo la voz baja para no llamar la atención. El abogado la miró con una expresión gentil, pero reservada. «Claro, Larisa. ¿Cómo puedo ayudarte?». Ella vaciló un momento, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Estoy preocupada por los desafíos que mamá nos dejó. Siento que Roberto y Sonia están planeando algo contra mí.
El señor Esteban frunció el ceño, la preocupación asomando en sus ojos cansados. Larisa, temía que algo así pudiera suceder. Tus hermanos son muy ambiciosos cuando se trata de dinero. ¿Qué puedo hacer, señor Esteban? ¿Cómo puedo asegurarme de que los desafíos sean justos? El abogado colocó una mano en su hombro con gentileza. Primero, confía en ti misma. Tu mamá eligió estos desafíos por una razón. No se trata solo de honor o coraje, sino de carácter verdadero. Larisa sintió, sintiendo un poco de alivio al escuchar las palabras reconfortantes del abogado. ¿Y qué hay de mis hermanos? No se detendrán hasta derrotarme. Los observaré de cerca, respondió el señor Esteban con firmeza, y haré todo lo posible para garantizar que los desafíos sean justos. Larisa sintió, sintiendo una determinación aún mayor crecer dentro de ella. Sabía que tendría que estar más vigilante que nunca. Sus hermanos podían ser implacables, pero estaba decidida a demostrar que merecía no solo heredar la fortuna de su madre, sino también su respeto y confianza. A la mañana siguiente, los tres hermanos se reunieron nuevamente en la mansión, listos para enfrentar el primer desafío. La sala estaba oscura, excepto por tres cajas idénticas posicionadas en el centro. El señor Esteban los esperaba con una expresión solemne. ¿Están listos?, preguntó el abogado, mirando a cada uno de ellos. Roberto y Sonia intercambiaron una mirada cómplice, confiados en su plan sombrío. Larisa simplemente asintió con calma. Muy bien, entonces, dijo el señor Esteban. Por favor, síganme. Los condujo por un largo corredor hasta una puerta de madera maciza. Al abrirla, reveló una pequeña sala completamente oscura, excepto por las tres cajas en el centro. Recuerden, advirtió el abogado. Una de estas cajas contiene la llave para el próximo desafío. Las otras dos, bueno, ustedes ya saben, dijo el señor Esteban con una mirada seria. Un escalofrío recorrió las espaldas de los tres hermanos mientras el abogado se retiraba, cerrando la puerta detrás de él. Roberto y Sonia inmediatamente pusieron su plan en acción. Deja que Sonia y yo elijamos primero, dijo Roberto con una falsa gentileza. Somos los mayores, así que es nuestra responsabilidad. Antes de que Larisa pudiera responder, Sonia ya se acercaba sigilosamente a una de las cajas, deslizándole discretamente unos billetes al encargado de la sala. El hombre asintió sutilmente, señalando con un leve movimiento de cabeza cuál caja contenía la llave. Sonia abrió la caja y sacó una pequeña llave plateada. «Miren. Tengo la llave», exclamó Sonia triunfante. Roberto se volvió hacia Larisa con una sonrisa forzada. «¿Por qué no pruebas tú, hermanita?». Larisa, inocentemente, se acercó a la caja que Roberto le indicó. Extendió la mano para abrirla, pero de repente, la puerta se abrió de golpe y una figura familiar entró apresuradamente. Era Fabio, el mejor amigo de su difunta madre, seguido por el señor Esteban. «Detengan todo», gritó Fabio. «Tengo pruebas de que ustedes dos están haciendo trampa». Fabio sostenía un dispositivo de vídeo, del cual emergió una grabación con las voces de Roberto y Sonia conspirando su perverso plan. Larisa abrió los ojos, incrédula, mientras sus hermanos permanecían atónitos. «Su madre predijo que ustedes dos intentarían hacer trampa», dijo Fabio, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Me pidió instalar cámaras ocultas para monitorear todo. El verdadero propósito de estos desafíos era probar su honestidad y moralidad». Roberto y Sonia se quedaron sin palabras, la vergüenza quemándoles el rostro. El señor Esteban entró en la sala, mirándolos con desprecio. «Parece que la herencia no será para ustedes dos, después de todo», dijo fríamente. Mientras tanto, Larisa miraba a sus hermanos con lágrimas brillando en sus ojos. La deslealtad de ellos la lastimaba profundamente, pero no podía evitar un sentimiento de decepción aún mayor. Su madre tenía razón desde el principio. Fabio se acercó a ella con compasión. «Larisa, lamento mucho que estés pasando por esto. Tu madre confiaba en que harías lo correcto». Larisa sintió, todavía procesando todo lo que había sucedido. «Gracias, Fabio. Al menos ahora sé la verdad». El abogado aclaró la garganta, rompiendo el momento de tensión. «Larisa», comenzó, «tú eres la única que ha demostrado integridad en esta prueba.
Según el deseo de tu madre, la fortuna será tuya. Larisa parpadeó, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Y mis hermanos?, preguntó. El señor Esteban negó con la cabeza. No tienen derecho a la herencia, según las cláusulas específicas del testamento de doña Carmen. Roberto y Sonia permanecieron en silencio, enfrentando las consecuencias de su codicia y deshonestidad. No había más argumentos que presentar. Larisa sintió una mezcla de alivio y tristeza. Heredaría la fortuna de su madre, pero el precio de la traición de sus propios hermanos era demasiado alto como para celebrarlo. Ante las pruebas irrefutables de su trampa, Roberto y Sonia fueron confrontados con las devastadoras consecuencias de sus acciones. El señor Esteban se acercó, con una expresión de desaprobación en su rostro. Deberían sentirse avergonzados, los reprendió el abogado. Su madre confiaba en que actuarían con honor e integridad, pero desde el principio tramaron para hacer trampa. Roberto intentó justificarse, pero sus palabras salieron débiles. Nosotros solo queríamos asegurarnos de que la herencia fuera para quien realmente la merecía. Cállate. Lo interrumpió Sonia, volviéndose hacia Fabio con ojos suplicantes. Por favor, debe haber algún error. No traicionamos a Larisa intencionalmente. Fabio suspiró, mirando a los hermanos con una mezcla de pena y desagrado. Las pruebas son claras, Sonia. Los atrapamos en el acto. Doña Carmen no dejó margen de duda sobre el propósito de los desafíos. El señor Esteban revisó unos documentos antes de continuar con voz firme. Según el testamento de doña Carmen, cualquier intento de manipular los desafíos resultaría en la exclusión automática de la herencia. Han perdido todo derecho a cualquier parte de ella. Roberto apretó los puños, frustrado, mientras la ira hervía dentro de él. Esto no puede estar pasando. Larisa no lo merece más que nosotros. Fabio intervino, con una expresión seria. Larisa demostró los verdaderos valores que su madre apreciaba, honestidad y valentía. Enfrentó los desafíos sin tratar de manipularlos. Larisa observaba desde la distancia, con una mezcla de tristeza y alivio. No podía creer hasta dónde llegaba la codicia de sus propios hermanos, pero también sentía gratitud por haber sido reconocida por su integridad. Finalmente, el señor Esteban se acercó a ella con una sonrisa gentil. Larisa, conforme al deseo de tu madre, tú eres la única beneficiaria de la herencia. Larisa sintió en silencio, agradecida con el abogado. Un nuevo impacto cruzó los rostros de Roberto y Sonia, mientras Larisa emitía un pequeño suspiro de sorpresa. Ella nunca había deseado esta fortuna, pero sabía que ahora tenía una gran responsabilidad. Esto no puede ser justo, protestó Roberto, con desesperación en su voz. Larisa ni siquiera quería la herencia. Por favor, reconsidera, suplicó Sonia, con lágrimas en los ojos. Haríamos cualquier cosa por tener otra oportunidad. Larisa los miró con el corazón roto. Parte de ella deseaba vengarse, pero su naturaleza bondadosa la detuvo. Respirando profundamente, dio un paso adelante. Acepto la herencia, dijo con calma, levantando una mano para silenciar los reclamos de sus hermanos. Pero con una condición. El señor Esteban y Fabio se miraron sorprendidos. ¿Y cuál sería? Larisa esbozó una leve sonrisa. Que mis hermanos tengan una oportunidad para redimirse. Que puedan demostrar que pueden actuar con honestidad e integridad de aquí en adelante. Esteban habló con una voz que reflejaba curiosidad mezclada con escepticismo. ¿Qué propones exactamente, Larisa? Larisa pensó por un momento, midiendo sus palabras con cuidado. Mis hermanos tendrán 1 año. Durante ese tiempo, serán monitoreados de cerca por Fabio y por usted, señor Esteban. Si al final de ese periodo demuestran un cambio genuino en sus actitudes, entonces podremos reevaluar la situación de la herencia. ¿1 año? Eso es mucho tiempo, protestó Roberto. Pero el señor Esteban levantó la mano, silenciándolo con un gesto firme. Es un gesto generoso de Larisa, dijo el abogado, mirando severamente a Roberto y Sonia. Acepten esta oportunidad con humildad, si realmente desean reparar lo que hicieron. Sonia se secó las lágrimas, su rostro reflejando una mezcla de gratitud y determinación. Aceptamos, dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos de Larisa. Demostraremos que merecemos otra oportunidad.
Roberto asintió de mala gana, consciente de que no tenía otra opción. Muy bien, murmuró. Larisa esbozó una leve sonrisa, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. Entonces está decidido, concluyó Esteban, satisfecho con la resolución. Fabio y yo nos aseguraremos de que este periodo de prueba sea justo y riguroso. Fabio asintió, colocando una mano en el hombro de Larisa con gratitud. Hoy has demostrado una verdadera grandeza, Larisa. Mientras los hermanos se marchaban, cada uno sumido en sus propios pensamientos, Larisa sabía que el próximo año sería crucial. Esperaba sinceramente que Roberto y Sonia pudieran encontrar el camino hacia la redención, porque en el fondo de su corazón, aún quería creer en la familia que un día soñaron ser juntos. En los días que siguieron, Larisa asumió el control de los vastos negocios y fortunas que su madre había dejado. Mientras se acostumbraba a sus nuevas responsabilidades, reflexionaba constantemente sobre la oportunidad de redención que había ofrecido a sus hermanos. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo Larisa. La puerta se abrió, y Roberto entró con cautela, su mirada baja y el remordimiento evidente en su semblante. Larisa lo observó con una mezcla de compasión y cautela. Sus ojos verdes, normalmente llenos de confianza, ahora mostraban una vulnerabilidad inusual. Ella sabía que ese momento era importante, no solo para él, sino también para el futuro de la familia. Yo quería disculparme otra vez por mis acciones durante los desafíos del testamento, murmuró Roberto, con las palabras pesadas por el arrepentimiento. La avaricia me consumió y perdí de vista lo que realmente importa. Larisa guardó silencio por un momento, midiendo cuidadosamente su respuesta. Lo entiendo, Roberto. Lo que ocurrió fue doloroso para todos, pero creo que las personas pueden cambiar, si están genuinamente dispuestas a hacerlo. Roberto asintió, aliviado pero también ansioso. Sé que mis palabras quizá no signifiquen mucho ahora, pero estoy decidido a hacer las cosas bien a partir de ahora. Quiero redimirme, Larisa. Quiero demostrar que puedo ser digno de confianza y contribuir de manera positiva al legado de nuestra madre. La sinceridad en sus palabras tocó a Larisa. Siempre había visto a su hermano como un competidor implacable, dispuesto a sacrificar principios por ganancias personales. Pero en ese momento de vulnerabilidad, vio un lado de él que rara vez se mostraba. Creo en las segundas oportunidades, Roberto, dijo Larisa con serenidad. Pero no voy a facilitártelo. Si realmente deseas formar parte de este legado, tendrás que probar tu sinceridad con acciones concretas. Nuestros negocios y proyectos de caridad exigen integridad y compromiso. Entendido. No espero que sea fácil, pero estoy dispuesto a trabajar duro y recuperar la confianza de todos. Larisa sonrió levemente, en un gesto de aliento. Empieza por lo básico. Demuestra tu valía cada día. Y si necesitas orientación o ayuda, estaré aquí para apoyarte. Larisa lo miró unos segundos más, evaluando la sinceridad en sus ojos. Ella había enfrentado muchos desafíos desde que asumió los negocios y la fortuna de su madre. La presencia de Roberto en ese momento crucial podría marcar una mejora para él y para la familia. Acepto tus disculpas, Roberto. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Necesitas demostrar que has cambiado, dijo Larisa con firmeza, manteniéndose decidida. Roberto asintió vigorosamente, con su rostro mostrando una determinación genuina. Lo sé, y por eso estoy aquí. Me gustaría unirme a uno de tus proyectos y trabajar de manera honesta. Larisa alzó las cejas, sorprendida. ¿Hablas en serio? Siempre despreciaste mi trabajo de caridad. Roberto bajó la mirada por un momento antes de volver a levantarla, mostrando sinceridad. Sí. Y fue un gran error de mi parte. Tu trabajo es noble y marca una diferencia real en la vida de las personas. Por favor, déjame ayudar. Larisa lo estudió por un momento, evaluando sus palabras y las emociones detrás de ellas. Vio un cambio genuino en Roberto, algo que nunca había mostrado antes. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, una mezcla de esperanza y cautela. Muy bien, hermano. Te daré una oportunidad, dijo finalmente, decidida. Pero, al primer signo de deshonestidad, será la última. Roberto asintió con seriedad, agradecido por la oportunidad. Entendido.
Prometo no decepcionarte. Con eso, salió de la oficina de Larisa, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Sabía que no sería fácil recuperar su confianza y demostrar su cambio, pero estaba dispuesto a enfrentar el desafío. Mientras Roberto se alejaba, Larisa reflexionaba sobre las posibilidades y los retos que tenían por delante. Ella no solo había asumido la responsabilidad de los negocios familiares, sino también el papel de guiar a sus hermanos hacia un camino de rectitud e integridad. Era una tarea inmensa, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener vivo y fortalecido el legado de su madre. Roberto se dedicó completamente a uno de los proyectos sociales de Larisa, la construcción de una escuela para niños necesitados. Larisa supervisaba de cerca, observando a Roberto trabajar con renovada determinación. Un día, mientras caminaba por la obra, se encontró con Sonia. «Larisa, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Sonia con inseguridad. «Claro, dime», respondió Larisa. Sonia retorció nerviosamente sus manos. «Yo, también quería disculparme y aceptar tu oferta de redención. Ver a Roberto trabajar tan duro me ha inspirado. Quiero hacer lo correcto esta vez». El rostro de Larisa se iluminó con una sonrisa. «Me alegra oír eso, Sonia. Habrá un lugar para ti aquí, si realmente quieres redimirte». Lágrimas brotaron de los ojos de Sonia mientras abrazaba a Larisa. «Gracias por esta oportunidad. No te decepcionaré de nuevo». Larisa miró a Sonia con ternura. «Estoy aquí para ayudarte a reconstruir nuestra familia, Sonia. Juntas podemos marcar la diferencia». Mientras Roberto y Sonia se esforzaban por redimirse, Larisa continuaba administrando los negocios con sabiduría y compasión. La escuela comenzaba a tomar forma rápidamente, impulsada por el arduo trabajo y la pasión renovada de todos los involucrados. Conforme pasaban los días, los tres se convirtieron en un equipo unido, dedicado a cumplir la visión de su madre. Sin embargo, no todo fue sencillo. El camino hacia la redención estaba lleno de desafíos. Roberto luchaba por dejar atrás sus antiguos hábitos de manipulación y codicia, a menudo tentado por sus impulsos egoístas. Mientras tanto, Sonia encontraba dificultades para reconstruir su confianza en sí misma, cuestionando si sus acciones sinceras serían suficientes para compensar su oscuro pasado. Larisa también enfrentaba sus propios dilemas, equilibrando sus nuevas responsabilidades con la necesidad de guiar a sus hermanos. A cada paso, recordaba las lecciones de integridad y compasión de su madre, tratando de ser el ejemplo que sus hermanos necesitaban seguir. En los meses siguientes, Roberto y Sonia se dedicaron intensamente, trabajando junto a Larisa en sus proyectos sociales. Poco a poco, la amargura y la codicia que antes los consumían comenzaron a desaparecer, reemplazadas por un renovado sentido de propósito y satisfacción. Cada día se acercaban más a los niños beneficiados por la escuela que ayudaban a construir, y cada sonrisa infantil era un poderoso recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Larisa observaba con orgullo a sus hermanos, maravillada por la transformación que presenciaba. Las conversaciones sobre estrategias financieras dieron paso a discusiones sobre cómo mejorar la educación de los niños, y la competitividad entre ellos se transformó en una colaboración genuina. En un día soleado, mientras Larisa paseaba por los jardines de la escuela, vio a Roberto y Sonia participando en actividades con los niños. Ambos reían juntos, ayudaban a pintar murales en las paredes y distribuían materiales escolares. La escena calentó el corazón de Larisa, recordándole cuánto habían avanzado desde aquel fatídico día de la lectura del testamento. Al atardecer, cuando terminó el trabajo voluntario, los tres hermanos se reunieron en la sala de administración de la escuela. Sentados alrededor de la mesa, intercambiaron miradas llenas de gratitud y entendimiento mutuo. «No puedo creer cuánto han cambiado las cosas», dijo Sonia con una sonrisa sincera. «Larisa, gracias por creer en nosotros y darnos esta oportunidad». Roberto asintió, su expresión seria ahora suavizada por una nueva ligereza. «Nos mostraste el camino, Larisa. Nunca imaginé que podría sentirme tan realizado». Larisa sonrió, conmovida. «Ustedes hicieron todo el trabajo duro. Yo solo ofrecí una oportunidad. Es increíble ver cómo la aprovecharon». El trío compartió un momento de silencio, absorbiendo la magnitud de lo que habían logrado juntos. El legado de su madre, que al principio parecía un peso, ahora brillaba como un faro de esperanza y renovación. «Sé que no podemos cambiar el pasado,
pero podemos moldear nuestro futuro, dijo finalmente Roberto, mirando a sus hermanas con determinación. Sigamos marcando la diferencia. Prometo que nunca más perderemos de vista lo que realmente importa. Y nunca más nos desviaremos del camino de la integridad, añadió Sonia, con una expresión firme en su rostro. Esta escuela es solo el comienzo. Larisa sintió un nudo en la garganta, profundamente conmovida por las palabras de sus hermanos. Mamá estaría tan orgullosa de ustedes, murmuró con la voz entrecortada. Ustedes son, verdaderamente, su legado. Y así, unidos por la experiencia transformadora de la redención y su dedicación al bien común, los tres hermanos siguieron adelante. Un año después, Roberto y Sonia habían demostrado un cambio genuino, y, de este modo, recibieron su parte de la herencia. Juntos, los tres hermanos continuaron no solo administrando una escuela para niños necesitados, sino también construyendo un futuro prometedor y una nueva base familiar, cimentada en la verdadera riqueza, generosidad, compasión y honestidad. Y aquí concluye nuestra historia. Gracias por acompañarnos en Vivencias Narradas. No olvides dar like al vídeo, suscribirte al canal y comentar aquí abajo qué te pareció esta historia. Hasta la próxima.